todos, estoy aquí haciendo este video para explicar el tema de hidrocarburos aromáticos, recordando que ya vimos los hidrocarburos alifáticos. Entonces, para comenzar, es importante aclarar que la palabra aromático hace mucho tiempo se utilizaba para describir las sustancias fragantes, como era el benzaldehído, que tenía olor a cerezas, a duraznos, a almendras, el tolueno y el benceno. Pero sin embargo, pues pronto se comprobó que las sustancias agrupadas como aromáticos diferían de la mayor parte de los otros compuestos orgánicos en su comportamiento químico. Ahora la palabra aromático la usamos para referirnos a la clase de compuestos que contiene anillos de 6 miembros parecidos a los del benceno con 3 dobles enlaces. Entonces aquí podemos ver la estructura del benceno que fue descubierta por Kekulé a través de un sueño. Él dijo que el benceno es una estructura de 6 carbonos teniendo dobles enlaces. Estos dobles enlaces no significa, no estamos hablando de un polieno, no vayan a confundir que esto es un alqueno, no, esto no es un alqueno, esto es un anillo aromático, es un benceno, que tiene un doble enlace intercalado. ¿Por qué intercalado? Porque se necesita cumplir la valencia del carbono. Recordemos que el carbono siempre tiene que tener 4 enlaces sencillos a su alrededor. 1, 2, 3 y 4. Aquí el carbono 1, 2, 3 y 4 y así sucesivamente. Entonces esto no es un alqueno, no es un polieno, es decir, un alqueno con varios enlaces, no. Y el benceno es un poco menos reactivo y es más estable. Entonces, aquí nos muestran también, y es importante aclarar, que este enlace puede irse para acá, este enlace puede venirse para acá y este enlace puede venirse para acá. ¿Listo? Pero siempre hay una forma intercalada para estabilizar las valencias de los carbonos. Como estos enlaces van en diferente movimiento, que es una estructura de resonancia, eso se dice una estructura de resonancia, se forma, en algunos casos, ustedes ven el benceno como dibujadito así, con un círculo por dentro. Ese círculo por dentro me indica que estos enlaces están en constante movimiento. Entonces, para que entiendan que se puede escribir con los dobles enlaces o se puede dibujar con el circulito dentro del anillo. Bueno, en este video voy a explicar la nomenclatura de los hidrocarburos aromáticos sencillos y como el reconocimiento y la diferencia entre policíclicos y heterocíclicos. Y ya en un próximo video hablaremos de las propiedades físicas y de algunas reacciones importantes que tienen los hidrocarburos aromáticos. Otra cosa, los hidrocarburos aromáticos sencillos provienen de dos fuentes principales, que es el carbono y el petróleo. El carbón mayoritariamente y el petróleo en menor proporción. Entonces vamos a hablar acerca de la nomenclatura. En la nomenclatura vamos a tener tres nomenclaturas cuando estamos trabajando de un anillo sencillo. Entonces, recuerden que ese es el grupo, el benceno, que tiene 6 hidrógenos. Entonces, aquí tenemos un hidrógeno, el otro hidrógeno, y así sucesivamente en todos los extremos. La idea es no dibujarlos siempre como ustedes ven acá, no los dibujamos siempre esos hidrógenos, si asumen que están ahí, ¿listo? Si asumen, es decir, acá hay un enlace, acá está otro enlace, aquí está el carbono, aquí está el otro enlace y aquí está el hidrógeno completando 4 enlaces alrededor del carbono. Entonces, cuando está monosustituido, porque hay 3 nomenclaturas, cuando está monosustituido, disustituido y trisustituido. En este caso vamos a hablar de la monosustitución, es decir, que sustituimos un hidrógeno por un átomo cualquiera. En este caso aquí lo sustituimos por bromo, nitro y propil. Entonces, como proviene del benceno y la nomenclatura siempre la idea es terminarla en benceno en algunos casos, entonces es
bromobenceno, nitrobenceno y propilbenceno, únicamente cuando está monosustituido. En este caso sería propilbenceno, que es la misma estructura de acá, y en este caso sería isobutilbenceno. Cuando el anillo aromático le hace falta un hidrógeno, como en los hidrocarburos alifáticos que hablábamos de grupos alquilo, aquí hay grupos fenilo. Recuerden que cuando lo vamos a nombrar le quitamos la O. Entonces, ¿qué significa? Que aquí le hace falta un hidrógeno y como le falta un hidrógeno, la idea es que se enlace una cadena, como en el caso de acá. Entonces, esto me indica que se enlaza una cadena, en este caso es el heptano, y en el carbono número 2 está el fenilo. El grupo fenilo es cuando lo nombramos fenil, cuando no hace parte de la cadena principal. Aquí en este caso hay diferentes nombres sistemáticos, que es la nomenclatura IUPAC, pero la idea es también a veces y a través de la historia se han utilizado nombres comunes como el tolueno, fenol, anilina, acetofenona, que también son monosustituidos. Entonces, por ejemplo, acá sería metilbenceno, hidroxibenceno. Entonces, la idea es que si vemos estas estructuras, en vez de nombrarla como metilbenceno, la podríamos nombrar como tolueno, como fenol, como anilina. ¿Listo? También está el grupo bencilo, pero ya lo vamos a explicar un poco más adelante. El grupo bencilo es cuando está el anillo aromático, el anillo bencénico, junto a un CH2 y ese CH2 está pegadito pues a otra cadena principal. Aquí vamos a hablar de la nomenclatura disustituida. Disustituida significa pues que sustituimos dos hidrógenos. Recordemos que este es el anillo, tiene 6 hidrógenos. Entonces ya no sustituimos solo uno como en la nomenclatura pasada, sino aquí son dos sustituciones. Cuando son dos sustituciones, vamos a utilizar la nomenclatura orto, meta y para. Orto cuando está en una posición 1 a 2 con respecto pues al otro átomo. 1, 2. Meta cuando estamos hablando de una posición 1, 3 y para cuando estamos hablando de una posición 1, 4. Entonces, orto lo podemos simplificar con la O, meta con la M y para con la P. Entonces sería orto diclorobenceno. ¿Listo? Es una posición 1, 2. No ponemos aquí 1,2 diclorobenceno, no, porque con la palabra orto ya se asume que estamos hablando de una sustitución, de una disustitución 1, 2. Lo mismo acá, meta 1, 3 y 1, 4. Para este caso, por ejemplo, podemos llamarlo, recuerden que esto es un metil y esto es un etil, por orden alfabético sería este. Entonces sería orto, etilmetilbenceno. O también recordamos en la diapositiva anterior, esto sería un tolueno, entonces sería etil ortoetiltolueno. ¿Listo? Aquí esto es un etil y esto es un propil. Por orden alfabético sería meta, esto es posición meta y esto es posición para. Meta, etil, propil, benceno. Y aquí nuevamente nos encontramos con esta estructura que hace parte del tolueno. Entonces podemos llamarlo para metil tolueno o lo podemos llamar para dimetil benceno, como lo quieran realizar y como lo quieran entender y como les guste más, porque pues significa lo mismo. Esto es lo mismo que lo que les estaba explicando de la disustitución. Okay. Cuando está trisustituido, voy a ponerlo acá, cuando está monosustituido es C6H5
y la sustitución, una sustitución. Cuando es disustituido es C6H4, porque inicialmente tenemos 6 hidrógenos, ¿no? El benceno son 6 carbonos y 6 hidrógenos, entonces estamos quitando un hidrógeno, por así decirlo, para sustituirlo por otro átomo. Aquí en la disustitución, en esta nomenclatura utilizamos orto, meta y para, y aquí sería una doble sustitución. Y ahora aquí estamos hablando de una trisustitución. Cuando tienen 3 o más sustituyentes, es decir, cuando sustituimos 3 o más hidrógenos, lo sustituimos por otro átomo diferente del hidrógeno. Por ejemplo, acá, que nos muestran metil, metil y bromo. Aquí enumeramos con respecto al peso molecular. El peso molecular del metil es mucho menor que el del bromo. El metil pesa 17 y el bromo 70 y algo, si mal no recuerdo. Entonces, por esto es posición 1, 2, 3, 4, enumeración, perdón. Entonces empezamos por orden alfabético. Para enumerar tenemos en cuenta el peso molecular. Para nombrar el orden alfabético. ¿Listo? Enumerar, vuelvo y lo repito, peso molecular, nombrar, orden alfabético. Entonces la B pues va primero, entonces sería 4 bromo, 1,2 dimetilbenceno. Esta nomenclatura ya la hemos visto en los hidrocarburos alifáticos, es prácticamente lo mismo, sino que en vez de terminar en alcano, en alqueno, en alquino, pues terminamos con la palabra benceno, aquí sería fenol y aquí sería tolueno si utilizamos los nombres comunes que les mostré en la tabla anterior. Entonces, ese sería pues 1, 2,5 dimetilfenol. Aquí ya no utilizamos ni orto, ni para, ni meta porque ya son 3 sustituciones, recuerden. También podríamos hacerlo como si este fuera un sustituyente. Esto es un sustituyente hidroxi. Ay, qué horror, esto aquí se escribe feísimo. Pero bueno, esto sería un sustituyente hidroxi. Entonces, hidroxi es H, ¿no? Entonces sería, va primero que la M. Entonces sería hidroxi 2,5 dimetil, pero como ya lo ponemos como un sustituyente hidroxi, pondríamos la palabra benceno. ¿Listo? Benceno. Y aquí nuevamente estamos trabajando aquí el tolueno. Aquí este era el fenol. Entonces podrías nombrarse así, tal cual como aparece acá, 2,4,6 dinitrotolueno o la M va primero que la N, entonces sería metil 2,4,6 trinitrobenceno. ¿Listo? Porque aquí este metil lo tenemos en cuenta antes del nombre. Bueno, entonces acá hay unos ejercicios prácticos para que los realicen. La idea es practicar lo que acabé de decir. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, diga si los siguientes compuestos son orto, meta o para disustituidos. Entonces, ¿esto qué me dice? Que es una posición 1, 3, o sea, es meta. Esto es para y esto es orto. Listo. Orto posición 1, 2, para posición 1, 4 y meta posición 1, 3. Aquí me dice nombre los siguientes compuestos. Entonces recuerden que el cloro tiene un peso molecular más bajo que el bromo, entonces sería 1, 2. Pero igual como es orto, esto es una disustitución, entonces sería la B va primero, ¿no? Pues es posición orto. Entonces digo posición meta, perdónenme, posición meta. Entonces sería meta, bromo, cloro, benceno. Aquí es una monosustitución. ¿Esto es un qué? Esto es un secbutil. Entonces sería secbutil-benceno. Y así sucesivamente con estos diferentes compuestos. Aquí pues la idea es dibujar las estructuras de acuerdo a los nombres que nos dan. Entonces, por ejemplo, para bromotolueno, entonces dibujamos el tolueno, y es que aquí sí está el tolueno,
CH3 y me dice para, o sea que está en posición 4 y aquí está el bromo. ¿Listo? Bueno, como les dije, la idea es que el benceno también sea como un grupo sustituyente, un grupo alquilo, pero aquí se dice como fenilo. Aquí nosotros los llamamos como fenilo. Entonces, aquí, por ejemplo, en el carbono 1 y en el carbono 2 está el fenil. Ya no lo llamamos benceno, sino es fenil. Entonces, en el carbono 2 hay un fenil y la estructura es un etanol. ¿Etanol por qué? Porque tiene dos carbonos de et-in-ol porque es un alcohol. Los alcoholes los vamos a ver después de este tema de hidrocarburos aromáticos, pero pues también es fácil entenderlo. El grupo bencilo, recuerden que yo les dije que el grupo bencilo es cuando tiene un CH2 acá. ¿Y qué hace a CH2? Le hace falta un hidrógeno. Entonces ese hidrógeno es sustituido, o bueno, se completa la valencia del carbono con otro átomo. En este caso sería bromuro de bencilo, porque esto es un bencilo. También hay grupos bifenilos, porque pues fenilo significa uno, bifenilo pues significan dos. Entonces, por ejemplo, esta parte sería como la cadena principal y esta es la secundaria. Entonces aquí sería 1, 2, en el carbono 2 hay un cloro y en el carbono 4 de la cadena secundaria hay un metoxi. Entonces, recuerden que cuando ponemos como unas comillitas acá o cuando podemos ponerlo perdón, acá, en un paréntesis, asumimos que esto hace parte como de la cadena no principal. ¿Listo? Es como si fuera un sustituyente de la cadena principal. La cadena principal es esta. Y le cuelga, por así decirlo, esta. Entonces es 2 cloro, 4 metoxi, bifenilo. Esto es metoxi. Metoxi. Esto es un éter. Listo. Entonces aquí 4 clorobifenil o para clorobifenil, ¿no? Entonces es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Este es el 4 cloro y bifenil porque son 2 fenil. O también se puede estar en posición para. Esto es posición 1 y esto es posición 4. Entonces es 1, 4, o bueno, 4, 1 también podría ser al revés, cloro, bifenil. También hay hidrocarburos policíclicos, como lo pueden ver allí. Policíclico significa pues que tiene más de un anillo aromático unido, ¿no? Entonces, al igual que existen nombres para identificar al benceno, cuando nosotros hablamos de un anillo de una estructura que tiene dos anillos bencénicos, estamos hablando de una estructura ya de un naftaleno, aquí de un antraceno, de un fenantreno. El benzopireno es un aromático, es un anillo aromático es un compuesto aromático, perdón, de 5 anillos. Este es particularmente interesante debido a que es una de las sustancias causantes del cáncer encontradas en el humo de tabaco. Este benzopireno está presente, pues les dije, en el humo de tabaco, contamina los alimentos asados en parrilla y se acumula en el hollín de las chimeneas. En el hígado se convierte en epoxidiol, que puede inducir mutaciones que conducen al crecimiento y controlado de ciertas células, ¿no? Pues el cáncer. Entonces aquí vemos la enumeración de cada uno de estos anillos, pues para que la tengamos en cuenta. Así como existen policíclicos, también tenemos heterocíclicos del benceno. ¿Qué significa hetero? Hetero significa que vamos a reemplazar el carbono por un heteroátomo.
Recuerden la primera clase que yo les dije que un heteroátomo es átomos diferentes de el carbono, que es el oxígeno, los halógenos, voy a ponerlo como una X, uy, qué horror esto, una X, que significan los halógenos, nitrógeno, azufre, ¿qué más me hace falta? Bueno, estos son los heteroátomos, entonces aquí el carbono se sustituyó por dos nitrógenos y así, esos se llaman los heterocíclicos. Aquí en este caso los heterocíclicos, los anillos heterocíclicos son comunes, por ejemplo, aquí en el ADN, que son estas estructuras que componen el ADN y el ARN. Hay nombres comunes también, como el pirrol, que es un anillo de 5 miembros con una sustitución de nitrógeno, que se llama pirrol, así como el benceno, pues este lo conocemos como el pirrol, este como el imidazol, es lo mismo, pero tiene dos nitrógenos, la piridina y la pirimidina, que tiene ya dos nitrógenos. Entonces, en los nombres comunes, cuando vayamos a nombrar o a reconocer un anillo, por ejemplo, de 6 miembros con sustitución de dos nitrógenos, es una piridina. Aquí parece extraño, pero es un anillo aromático de 5 miembros. ¿Okay? Casi siempre son de 6, pero en este caso también pueden existir compuestos aromáticos con 5 miembros. Nuevamente, así como la forma resonante del benceno, también existen las formas resonantes para los anillos policíclicos. Entonces, como les expliqué, este enlace puede ir rotando y presentar diferentes formas para el mismo compuesto. Pero no significa que sea diferente, ¿no? Es el mismo compuesto, pero con diferentes posiciones de los enlaces. Bueno, así como hay heterocíclicos sencillos, como los mostré acá, heterociclos, vuelvo y digo, es la sustitución de un átomo diferente de un heteroátomo en las posiciones del carbono. También hay heterocíclicos policíclicos, o sea, con más de un anillo. Entonces la quinolina, se utiliza muchísimo, este compuesto se utiliza mucho en las síntesis farmacéuticas, en los compuestos farmacéuticos también. Es un contaminante altamente que se encuentra en altas proporciones en las hidrodesulfuraciones cuando hay purificación del petróleo, en las refinerías del petróleo, la isoquinolina también, el indol también hacen parte de todas estas en refinerías de petróleo, la purina. Y bueno, entonces aquí en estas estructuras del ADN y el ARN podemos diferenciar si es una quinolina, una isoquinolina, un indol, una purina, podemos identificarlo. Entonces aquí podemos ver que hace parte de una purina. Esta estructura con esta es igual, solo pues que se sustituye aquí con un grupo amino. Aquí la guanina también hace parte de una purina. La quinina, aquí vemos la quinina que hace parte de una quinolina. Y el triptófano que hace parte de la isoquinolina, que tiene una estructura como la isoquinolina. Y bueno, finalmente aquí tenemos una información acerca de diferentes hidrocarburos aromáticos importantes que se utilizan mucho en las fuentes industriales, en la producción de compuestos, en la síntesis. Se utiliza demasiado y son muy comerciales. Entonces, por ejemplo, aquí para el tolueno se emplea en la fabricación de explosivos o colorantes. Este compuesto no tiene nombre común. Clorobenceno, pues aquí sería metilbenceno, es el nombre sistemático, y el común es el tolueno. Aquí esto no tiene común, se llama tal cual como la nomenclatura sistemática IUPAC, clorobenceno. Y pues es un líquido incoloro, de olor agradable, empleado en la fabricación del fenol. Aquí
El fenol bueno, ahí hay una información pues para que la puedan leer. Y aquí también la anilina, el nitrobenceno y el ácido benzoico son unos compuestos aromáticos muy importantes y muy utilizados. Entonces hasta aquí llego. Entonces nos vemos en un próximo video explicando otros temas sobre los hidrocarburos aromáticos. Gracias.